hacemos todas las clases, ya vamos haciendo unas preguntas y ahí quiero por favor la participación de todos. ¿Listo? No quiero a nadie que esté ahí todo quieto y que no haga nada, ¿ya? Entonces, a ver, vamos. Quisiera que alguien me pueda decir si gastritis o dispepsia significan lo mismo. ¿Quién se anima? ¿Ya puedo decir, doctor? Sí, claro que sí. Sí. Gastritis hace referencia a la inflamación de la mucosa gástrica y esto tendría que ser evidenciable objetivamente mediante endoscopía, mientras que la dispepsia hace referencia, como usted nos mencionó una vez, al dolor que es supraumbilical, un dolor abdominal supraumbilical. Entonces no serían lo mismo. Uno sí necesita ser observable histopatológicamente, ¿Quién está hablando, que es Neisa? gastritis. Jóvenes, Sí. son 21, 20 personas que están conectadas, pues, y voy a evaluar y voy a considerar puntos, listo, a todo aquel que participe, listo. Así que, Neisa, vamos. ¿Tu respuesta cuál es? ¿Gastritis y dispepsia significan lo mismo, sí o no, y por qué? Ya, ya. No significan lo mismo porque la gastritis tiene que ser evidenciada histopatológicamente mediante Muy realización de bien, una endoscopía porque es ya, la inflamación de la mucosa gástrica. Eso es lo que significa gastritis. ya. Entonces tiene que ser algo observacional, o sea, algo objetivo. Mientras que la dispepsia hace referencia a un dolor abdominal supraumbilical, hace referencia más a un cuadro de dolor abdominal que podría ser inespecífico. Ayudo. Ok, lo has hecho bien, ya, está bien, está bien. Vamos, otra persona quiero que participe, ¿listo? ¿Cuál es la causa más frecuente de gastritis crónica en el mundo? A ver, causa Helicobacter más. pylori, doctor. Nombre, Naidelin Baizada Molina. Naidelí. Muy bien, es correcto. La causa más frecuente de Helicobacter pylori en el mundo es el Helicobacter pylori. Tercera pregunta, ¿por qué una gastritis autoinmune puede producir anemia megaloblástica? ¿Por qué una gastritis autoinmune puede producir anemia Doctor, megaloblástica? ¿Por el factor intrínseco? Primero, levante la mano, nombre y responda. yo, doctor, Yo. Ay, Daniel. Vamos, Said. Said, Porque, sí, doctor. Por el déficit de vitamina B12 y por el factor, por el anticuerpo antifactor intrínseco de anemia primera, perniciosa. tomen en cuenta siempre, por eso es que en los exámenes hay respuestas malas. Pues dice, ¿por qué una gastritis autoinmune puede producir anemia megaloblástica? Autoinmune, anemia megaloblástica. Y dijo directamente por deficiencia de vitamina B12. No es lo primero eso es lo segundo. ¿Quién más levanta la mano? Yo, Viera Fernández. Entonces, sería porque se forman autoanticuerpos contra las células parietales que estas secretan el factor intrínseco, ¿no? Que mencionaba mejor. Correcto, correcto. Esa es la verdadera respuesta. ¿Listo? Entonces, una gastritis autoinmune puede producir anemia megaloblástica. A ver, ¿cómo se clasifican las gastritis? A ver, ¿quién sabe? Desde el punto, para no hacerlo muy complicado, sabemos que las gastritis hay múltiples clasificaciones, ¿no? Múltiples, pero hay una que es mucho más concisa y de mayor relevancia clínica, que es en A y B. ¿Quién sabe cuáles son las características de la gastritis tipo A y cuáles de la gastritis tipo B? Levante la mano, ¿quién sabe?
Said, a ver, de nuevo, tu segunda No me opción. reivindico. En la gastritis tipo A es la gastritis por causa autoinmune, por la influencia, Ya, y la gastritis tipo B es la causada por el Helicobacter pylori. correcto, correcto, correcto. Muy bien. Vamos por otra pregunta. ¿Qué es más importante en la formación de una úlcera? ¿Producir mucho ácido? ¿Listo? ¿O perder los mecanismos de defensa de la mucosa? ¿Qué es más importante en la formación de una úlcera? ¿Producir mucho ácido o perder los mecanismos de defensa de la mucosa? Prohibido repetir. Neisa, ya usted participó. Deje que el resto participe. ¿Qué es más importante en la formación de una úlcera? ¿Producir mucho ácido o perder los mecanismos de defensa de la mucosa? Vamos, no hay nadie más. No puede ser que 4 personas nomás hayan venido estudiando. Perder los ¿Qué es? mecanismos de defensa, doctor. Minerva, dice, no, levantó la mano. Vamos, Minerva. Sí, doctor, sería perder los mecanismos de defensa, más importante, No, ¿no? no es la respuesta. Vamos, otra persona. La respuesta tiene que ser concreta. ¿Listo? Vamos que no vamos a avanzar, sino, y lo voy a dar, sino por avanzados los temas. Belén Grajeda. ¿Dónde está Belén? Belén Grajeda. Levantó la mano. Vamos. Jóvenes, vamos de una vez. Yamil Cárdenas. Active primero su cámara de video. Ok, ready, doctor. Es más importante cuando se pierde el equilibrio entre los mecanismos defensivos y agresivos de la mucosa gástrica, ¿cierto? Ya, entonces, cuando ocurre el desequilibrio, cuando la balanza se inclina hacia uno o el otro lado, ahí es donde comienza a verdaderamente ser más importante porque puede ya comenzar a producirse una úlcera. Bien, y si es así, entonces a ver quién me dice cuáles son los factores defensivos y cuáles son los factores agresivos de la mucosa. Mencione 5 factores agresivos y 5 mecanismos de defensa de la mucosa. Vamos, Doctor, levanten la mano nuevamente. Andrés, vamos Andrés, a ver, Ya, con respecto a los factores defensivos, podemos mencionar lo que es el bicarbonato, ya que ya, está el ácido, la capa de moco que se forma, ya, mm, los fosfolípidos que son formados en ya, cereal, mm, las prostaglandinas, igual, y el factor de crecimiento. Esos son factores protectores. factores de crecimiento, ya, ¿qué más? Y Y factores agresivos, ahí podría ser muchos factores. Por ejemplo, el etanol, que es el alcohol, el cigarro, la misma pexina, la hipoxia, la a ver, isquemia. un ratito. Vamos, no me va a decir todo lo que ingresa a su cuerpo, ¿no es cierto? Factores agresivos propios que están ahí dentro. A ver, Podrían ser los iones de hidrógeno, ya, sería una.
La pexina también. Eso, pepsina, ya, ya, ¿qué más? el, el reflujo y Reflujo biliar, ¿qué mm, más? el consumo excesivo de AINES AINES, ya. y podría ser un trauma que puede El producir. propio ácido, el propio ácido puede ser un factor agresivo, Sí, sí. puede ser un factor agresivo, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ok, sigamos. ¿Cuál es la diferencia fisiopatológica entre una úlcera duodenal y una úlcera gástrica? ¿Cuál es la diferencia fisiopatológica entre una úlcera duodenal y una úlcera gástrica? Vamos, que tenían que venir ustedes revisando y estos temas ya eran para la anterior semana. Vamos. Diferencia fisiopatológica entre una úlcera duodenal y una úlcera gástrica. Podría ser, doctor, Levante la mano, Perdón, Mateo. estoy buscando la mano, espérame. Ya, Vamos, Mateo. podría ser el factor agresor en una úlcera gástrica, va a ser principalmente no lo que son las sustancias ácidas, mientras que en una úlcera duodenal el principal agente agresor son sustancias alcalinas. ¿Qué lo lleva a que se produzcan esas dos situaciones? Porque todo el tiempo se produce ácido, todo el tiempo en el duodeno se produce más sustancia alcalina que en el estómago, y en el estómago más sustancia ácida, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace de que pueda aumentar más sus producciones, ¿no es cierto?, en ambos lugares? Ahí hace la diferencia. La diferencia fisiopatológica está en relación al agente causal. Listo. En las úlceras duodenales, el Helicobacter pylori o a nivel del antro pilórico también. Y en las úlceras gástricas relacionadas a los AINES y a la hiperproducción gástrica. ¿Listo? Un paciente llega con hematemesis abundante. ¿Cuál es la primera prioridad? Vamos, ya respondió Andrés. Carrasco Chilo Diner. Vamos. Lo primero, la estabilidad hemodinámica del paciente, doctor. La estabilidad hemodinámica. ¿Qué se entiende por estabilidad hemodinámica? Es por si está entrando un shock al paciente, estabilizarlo, depende de la escala de shock con cristaloides o bien con paquetes globulares. Pero cuando yo sé que un paciente está estable o inestable hemodinámicamente, Datos, signos vitales de presión arterial o frecuencia cardíaca. a través de variables como los signos vitales puedo medir la estabilidad o no de un paciente. Ya. Entonces, un punto importante que tiene que quedar claro y me alegra que lo sepan es de que cualquier paciente que llegue con hematemesis, ¿listo? O que llegue con sangrados de tubo digestivo bajo, ¿ya? La prioridad en cualquiera de ellos es la estabilidad hemodinámica. ¿Cómo sé cuándo ya el paciente está estable hemodinámicamente? Esa es otra pregunta. Daniel, la primera está muy bien, ¿ya? ¿Cómo sé cuándo un paciente ya está estable hemodinámicamente? ¿La sigo respondiendo o otra persona? No, 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 otra persona.
¿Cómo sé cuando ya una persona está estable hemodinámicamente? Y por favor, y no me digan cuando ya su presión arterial está normal, frecuencia cardíaca está normal. No me digan eso, porque esa no es la respuesta. Los criterios de estabilidad hemodinámica ya están marcados por rangos establecidos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se habla que un paciente ya está estable hemodinámicamente? Levanten la mano, vamos rápido. Estamos hablando de conceptos súper básicos y por si acaso, lo que les estoy preguntando está en los apuntes de los libros, del libro que ustedes todos tienen. Solamente que ni eso se han puesto a repasar. Vamos, ¿cuáles son los criterios de estabilidad hemodinámica? A ver, Dagner, querías terminar de hablar. Tengo entendido de la estabilidad hemodinámica tenemos objetivos, ¿no? Que son llegar a una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 100 también, Menor, menor a menor 100, así, ¿ya? una presión venosa central entre 5 a 12 y una diuresis 12. entre 25 a 30 ml por kilogramo. Esos objetivos tenemos. Tan simple que digan esos parámetros y su estado de conciencia, Entre lúcido. lúcido, lúcido, ¿no es cierto? Entonces, esos son los criterios de estabilidad hemodinámica. Cuidado que caigan en el examen y me respondan otras cosas que no son. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta no variceal? Preguntas súper, pero súper sencillas. Vamos. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta no variceal? Belén Quiroga. La úlcera péptica, doctor. Las úlceras gástricas o úlceras pépticas. ¿Listo? Ok, así de sencillo, ¿ya? Las úlceras gástricas, sobre todo, son las gástricas, ¿ya? Sobre todo son la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta no varicial. Como todos ustedes saben, se clasifican las hemorragias digestivas altas en no varicial y varicial. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Cuál es la definición de úlcera gástrica o duodenal, si quieren? ¿Cuál es la definición de úlcera gástrica? Definición. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad ácido péptica y síndrome ácido péptico o ulceropéptico? ¿Cuál es la diferencia entre síndrome ulceropéptico y enfermedad ácido péptica o ulceropéptica? Vamos. Aida, ¿dónde está Aida? No veo. Cámara. ¿Se ve, doctor? No hay cámara. Nadie la ve. Nada. Nada. No sabemos si está Aida al otro lado.
¿Alguien más que quiera levantar la mano? Si tienen que ser con su cámara prendida, por si acaso, para responder, vuelvo a decir. Vamos, de una vez, jóvenes. No nos vamos a avanzar, no vamos a quedar aquí hasta qué hora. Diferencia entre síndrome ulceropéptico y enfermedad ulceropéptica. Nadie. Bueno, no la respondieron. Paso a la siguiente pregunta. Pero no. ¿Quién quiere hablar? Es que como dijo que ya no valemos los que participamos. Bien, si alguien quiere responder, pero ya no va a ser por punto. Obviamente ya tienen su punto, a eso me Ah, voy. ya, entonces Vamos, Andrés. cuando se refiere a la enfermedad, nos refiere que, o sea, en sí hay una alteración de la enfermedad, digamos, que ya está comprobada histopatológicamente eh, por una No. Otra endoscopia. persona. Anaí Grájeda. Cámara. Activen su cámara si quieren hablar y ganar puntos. Nada. Responda Neisa, pero ya usted ya tiene su punto. Ah, ya. Bueno, lo que yo había leído es que cuando hablas de enfermedad péptica, en el libro decía que involucra que haya daño en el estómago, en el esófago, incluso en el duodeno. Mientras síndrome ulceroso péptico ya está confirmado que, bueno, es un síndrome, pero ahí dice úlcera y enfermedad péptica no necesariamente tiene que haber una úlcera. Y de la anterior pregunta, esa sí podía responder de la úlcera. Ahí decía que tiene que tener un diámetro de 0,5 centímetros y que tiene que llegar hasta la muscular de la mucosa para considerarse úlcera, o sea, una lesión. Eso. Pero de lo otro que haya entendido, enfermedad péptica no necesariamente se refiere a que haya una úlcera ahí en la mucosa. Bien, a ver, vamos a aclarar. Primero, la definición de úlcera está correcto, o 0,5 centímetros, o que vaya más allá de la mucosa, incluso hasta la muscular mucosae. Punto. ¿Ya? Ahora, en relación a cuál es la diferencia entre un síndrome ácido péptico y una enfermedad ácido péptica, ya la diferencia es que síndrome, conjunto de signos y síntomas que pueden ser característicos de una enfermedad. La enfermedad es cuando agarro y endoscópicamente veo la úlcera. Punto. Se acabó. La demostración de la úlcera. Esa es la enfermedad. Demostración de la úlcera. ¿Ok? Siguiente pregunta. Vamos a ver quién se anima. ¿Qué diferencia existe entre matemesis, melena y hematoquesia? ¿Qué diferencia existe? Said, bueno, ya respondió, ¿no? Rodrigo Siles. Si me responden el examen vías bajas, yo vías bajas, ¿de dónde? De tracto digestivo bajo. ¿Cuál es el punto de referencia anatómico para decir obstrucción intestinal baja? Bien, bien. Yo dije si iban a confundir. ¿Y si es de hemorragia? Ya. ¿Y entre varicial y no varicial, cuál es el punto de corte o el punto de referencia?
No hay un punto anatómico de referencia, porque tiene una causa etiológica en realidad. Listo. Ya, está muy bien, Rodrigo. Ok, sigamos. ¿Qué clasificación endoscópica predice el riesgo de resangrado en una úlcera péptica? Preguntas tan sencillas realmente. ¿Qué clasificación endoscópica predice el riesgo de resangrado en una úlcera péptica? Oh, Doctor, el de Forest. no sé quién ha hablado, no ha puesto, ya le he hecho su manito. ¿Quién habló? Contreras, doctor. ¿Por qué es Contreras usted? Mentira. La clasificación de De Forest. Forres es la clasificación endoscópica que Forest. predice el riesgo de resangrado en una úlcera Sí, péptica. Forrest. Forest. Y por último, aquí una pregunta. Por 2 puntos el que me conteste así, fugazmente. Dos pacientes tienen exactamente la misma úlcera duodenal de 1 centímetro. Uno sangra masivamente y el otro nunca presenta hemorragia. ¿Qué determina realmente el riesgo de sangrado? ¿El tamaño de la úlcera o la estructura anatómica comprometida? Minerva. A ver, piense, piense, piense. A ver, yo pienso que es la estructura anatómica comprometida, porque depende de cómo es su irrigación, ¿no? También. A ver, más o menos, la respuesta más o menos va por ahí. La respuesta es bien concreta, es bien puntual así, pero más o menos va por ahí, se acerca, pero no le ha dicho todavía la respuesta correcta. Mm, Daniel, Yo igual pienso que es por la estructura comprometida, porque si hablamos del duodenal y hablamos de la cara posterior del duodeno, puede estar comprometida en la arteria gastroduodenal, y eso ya es muy grave. muy bien, Daniel. La respuesta correcta es, ya, ¿qué determina el riesgo de sangrado? El compromiso del vaso subyacente. El compromiso del vaso subyacente. Estamos hablando de una úlcera duodenal. Y como lo han dicho, ¿no es cierto? Puede tener una úlcera de 3, 4 centímetros, pero si no hay un vaso sanguíneo alrededor, posterior, ya, y no lo va a hacer sangrar. ¿Ya? Pero si es en la cara posterior del duodeno que está esta úlcera, ¿ya? El riesgo de que sangre es altísimo, es masivo, es de compromiso de vida. Quizás sea una de las emergencias quirúrgicas en la cual se le advierte al cirujano cuando tenemos una úlcera duodenal, cuidado, estén atentos porque si el paciente comienza a choquearse porque esa úlcera se ha reventado y ha sangrado y tiene que necesariamente entrar a quirófano ese paciente. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, doctor. Excelente. Entonces, habiendo hecho una evaluación previa, ya, donde solamente unos cuantos de 60 y pico han contestado, bueno, vamos a avanzar los puntos más importantes y actualizados que necesitan saber de estos 3 temas. Pero la verdad es de que hablar de gastritis para mí ya es un poco anticuado y ustedes mismos se han debido dar cuenta. Gastritis es el equivalente a agarrar y entrar con una endoscopía y mandar a una biopsia, ¿no es cierto? Y el patólogo te dé finalmente el tipo de gastritis que tiene. Y si nos ponemos a pensar, y la literatura muy bien lo dice, eh, todos absolutamente
tenemos en algún momento de la semana gastritis, algún grado de gastritis. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que me interesa más en todo caso rescatar de gastritis? Porque no vamos a centrarnos como primer tema a hablar sobre gastritis. Vamos a hablar de dispepsia. Vamos a ver qué dice la evidencia científica sobre la dispepsia, ¿ya? Porque cuando ustedes vayan a tocarle su internado o residencia, ya no tienen que hablar en términos de que esto es una gastritis, tienen que hablar de síndrome dispéptico o dentro de la clasificación de los síndromes dispépticos, cuál es el que está más relacionado con la clínica del paciente, qué variante, porque son dos variantes e incluso una tercera variante. Pero hay un tipo de gastritis que verdaderamente tiene altísima relevancia para poder mencionarlo, ¿ya? Y la gastritis a la que me refiero es esta de acá. Esta es la verdaderamente que hay que prestarle más atención a la gastritis crónica que se clasifican en no atróficas y atróficas cuando su epitelio glandular comienza a perderse. ¿Listo? La gastritis crónica atrófica, la variante multifocal y que además está asociada al Helicobacter pylori, es la única que tiene más riesgo de desarrollar adenocarcinoma gástrico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué el Helicobacter pylori? Bueno, porque además de colonizar la mucosa gástrica, va a generar una inflamación crónica con formación radicales libres, superóxidos, etcétera, ¿ya? Además que implica pérdida de las glándulas en las múltiples áreas con alteración y inestabilidad del ADN, favorece la progresión o metaplasia intestinal. Y bueno, dentro de la cronología hay una secuencia que es la de Correa, también que se le llama, pero que lo vamos a ver eso también cuando hablemos de los adenocarcinomas gástricos. Una gastritis crónica activa que se hace atrófica, se convierte en metaplasia, displasia y predispone esto a un adenocarcinoma gástrico. De ahí que a mí sí me interesaría saber en un paciente que llega a un informe de una biopsia gástrica, qué tipo de variante tiene histopatológicamente. ¿Es multifocal? ¿Es difusa? ¿Ya? ¿Es antral? ¿Es prepilórica? ¿Dónde está la localización? Las variantes que son multifocales y asociadas al Helicobacter pylori son las que tienen más riesgo de desarrollar malignidad. ¿Ok? Entonces, si algo me debo quedar con lo de gastritis, esta es la lámina más importante que ustedes deben conocer. Y a partir de ahora, entonces sí podemos avanzar para conocer de qué se trata la dispepsia. ¿Listo? Y para hablar de dispepsia, me he basado ya en el Journal of Gastroenterology and Hepatology, donde se ha publicado en el año 2025, ya, donde se salió en realidad el segundo consenso asiático de reporte de la dispepsia funcional. Y han emitido una gran cantidad de recomendaciones, alrededor de 33 nuevas recomendaciones. La dispepsia funcional, sus últimas clasificaciones vendrían a ser por allá por el año 2017, 18, 19 y 2021. Y el 2025 fue lanzado este segundo consenso asiático y se publicó al mundo en febrero del 2026. ¿Listo? Por eso que acá ha sido publicado en el año 2026. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata la dispepsia? La dispepsia sigue siendo uno de los trastornos más comunes en la práctica clínica y su definición ha evolucionado para incluir a solo síntomas cardinales. Esta información que les estoy pasando acá es 2026, febrero del 2026, y hace alusión ya a cuatro tipos de síntomas en realidad. Acá lo menciono tres y más adelante vamos a poder dividirlos exactamente en las dos variantes donde ustedes van a poder encajar el paciente en cuál de los dos grupos se encuentra. Pero tienen que saber que de manera general, todo paciente que tiene un dolor en lo que es en el hemiabdomen superior
vale decir dolor o ardor epigástrico con sensación de plenitud gástrica y saciedad temprana, y que además hay... Ok, entonces cuando hablamos de dispepsia funcional, ya todo dolor que está localizado en el hemiabdomen superior y que tenga al menos dolor o ardor epigástrico, plenitud postprandial, saciedad temprana, come poco y se llena rápido, pero necesariamente para que sea funcional, no tiene que haber anomalías estructurales a la endoscopía ni orgánica, ni sistémica, ni metabólica que la justifiquen. Antiguamente, bueno, el término ya se cambió también. Antes se lo conocía a la dispepsia funcional como trastornos gastrointestinales funcionales. Hoy día se lo conoce ya como un trastorno de interacción intestino-cerebro, porque tiene una base también psicológica, ¿ya? Dentro de las características claves que deben conocer es que son crónicos, son recurrentes, no hay una causa orgánica identificable, tiene alta prevalencia e impacto en la calidad de vida y un enfoque diagnóstico por exclusión y manejo integral multidisciplinario. Ahora, en relación a los criterios que le decía, ya para decir dispepsia funcional, tiene que tener estos cuatro síntomas, ¿ya? El dolor epigástrico molesto, el ardor, la sensación de plenitud y la saciedad molesta. Perdón, un segundingo. Dentro de los criterios de lo que es la dispepsia funcional, entonces tiene que tener los síntomas ya hace más de 6 meses, pero necesariamente los últimos 3 meses tienen que estar presentes esos síntomas y que no haya una evidencia endoscópica, ni orgánica, ni sistémica, ni metabólica que lo justifique. Están prestando atención, ¿no? No hay nada que lo pueda justificar esas molestias que tiene ese paciente, ¿ya? Por eso todo paciente que ingresa con estas molestias supraumbilicales deben ustedes encajarlo inicialmente como un síndrome dispéptico. Ahora, el síndrome dispéptico hay una clasificación, ¿ya? Y las clasificaciones, imagínense, hasta años pasados, por allá el año 2020-21, se manejaba los criterios de Roma 3. A partir de ahí, ahora ya se manejan los criterios de Roma 4. Los criterios de Roma 4 hacen alusión a tres categorías. ¿Listo? Esas tres categorías son el síndrome de distrés postprandial, algunos lo llaman síndrome de plenitud o de malestar postprandial o de pesadez postprandial si quieren llamarlo. El segundo grupo es el síndrome de dolor epigástrico y el tercer tipo es el subtipo de superposición, cuando ambos, tanto el síndrome de malestar o plenitud postprandial más el de dolor epigástrico, están superpuestas y esto obedece a un 20%, ¿ya? Hay que entender, ¿no es cierto?, que el síndrome de distrés postprandial ya hace alusión a la plenitud postprandial y saciedad temprana. Perdón. El síndrome de dolor epigástrico, al dolor epigástrico, sensación de ardor o quemazón. Y además hay otros síntomas que acompañan a cualquiera de a estas variantes de la dispepsia funcional, y entre ellos los que están más relacionados al síndrome del molestia o malestar o plenitud postprandial son la hinchazón, los eructos y las náuseas, ¿ya? Entonces veamos cuáles son las características de los dos principales.
porque yo quisiera, me encantaría que a partir de ahora ustedes puedan encajar a los pacientes dispepsia funcional tipo síndrome de plenitud postprandial o síndrome de plenitud postprandial o síndrome de dolor epigástrico. ¿Listo? Y entonces, estas son las características. En el síndrome de dolor epigástrico, ya debe incluir uno o ambos síntomas al menos un día a la semana. El dolor epigástrico, ya lo suficientemente intenso como para afectar las actividades habituales, o el ardor epigástrico molesto. Y como les decía, hay otros criterios o signos de apoyo. El dolor puede aparecer tras la ingesta de alimentos y me podría hacer pensar que fuera una úlcera gástrica, pero no lo es porque la endoscopía está normal. Puede haber una distensión epigástrica postprandial con náuseas y eructos. Vómitos, cuando ya hay vómitos que son persistentes, sugieren otro trastorno. La acidez estomacal no es un síntoma dispéptico, pero a menudo puede coexistir con él. El dolor no cumple los criterios de un dolor biliar, ¿ya? Los síntomas que se alivian con la evacuación de heces o gases no deben considerarse parte de la dispepsia porque ya son parte de otros síntomas sistémicos, ¿listo? O otros síntomas digestivos como la del ERGE o el síndrome de intestino irritable pueden coexistir con síntomas dispépticos. De forma general, los principales síntomas acompañantes, náusea, eructo y distensión. Y la distensión, acuérdense, no es de todo el abdomen, es una distensión epigástrica o supraumbilical. Síndrome de dolor epigástrico. Por otra parte, el síndrome de plenitud o malestar postprandial debe incluir uno o ambos síntomas al menos ¿cuánto? 3 días a la semana. La sensación de plenitud o la saciedad precoz. ¿Qué es lo que quiero que entiendan esto? Primero, a todo paciente debo encajarlo como un síndrome dispéptico, ¿ya? Porque puede simularme muchas cosas, pero cuando voy a hacer endoscopía, ecografía, estudios de perfiles metabólicos, veo que no hay nada. Ahí lo puedo encajar como una dispepsia funcional tipo síndrome de dolor epigástrico, sí, tipo síndrome de malestar postprandial. Mientras tanto, un síndrome dispéptico como tal, ¿ya? Puede ser el inicio o puede estar detrás, simular ser un síndrome ulceropéptico tranquilamente. En el momento que yo veo una úlcera, ya sale el diagnóstico fuera de una dispepsia funcional. Eso quiero que se lo grabe. El síndrome dispéptico los va a proteger inclusive hasta legalmente de cualquier tipo de proceso porque no están afirmando algo exactamente, sino más bien que es una alternativa de exclusión hasta después de hacer los estudios correspondientes. ¿Ya? Entonces, sensación de plenitud, sensación de saciedad precoz, tranquilamente estos datos pueden incluso ser parte de una esteatosis hepática. Y otros criterios de apoyo puede presentarse dolor epigástrico después de las comidas, hinchazón, vómitos, justifican la consideración de otros trastornos. Los vómitos, cuando son repetitivos, cuando son constantes, ya o persistentes, no forman parte de un síndrome dispéptico. Habitualmente son solamente las náuseas, ¿ya? Puede haber la acidez estomacal, aunque no es un síntoma propio dispéptico, pero puede coexistir. O los síntomas que se alivian con la evacuación de heces o gases generalmente no deben considerarse, o lo mismo, ¿no? ERGE o el síndrome de intestino irritable, ¿ya? Vale decir que debe estar cualquiera de estos síntomas acompañantes. Repito, náuseas, eructos o distensión abdominal, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de querer encajar en cualquiera de estos dos o tres grupos. Aquí parece algo interesante. ¿Alguien se recuerda qué son los PCAPs? ¿Quién se recuerda qué son los PCAPs? ¿Qué son los PCAPs? ¿No era el tratamiento que vimos en la anterior ¿Qué clase significa para ERGE? PCAPs? Ah. ¿Qué significa PCAPs? Bloqueadores ácido competitivos de potasio.
Bloqueadores ácido competitivo de los canales de potasio, exactamente. ¿Y por qué lo pongo acá? ¿Ya? Porque hay que entender una cosa. El síndrome ulceropéptico hoy en día, abarca lo que es el ERGE, abarca lo que es la gastritis como tal, ¿ya? Y abarca lo que son las úlceras. Y si abarcan las úlceras, también abarcan las probabilidades de sangrado. Por lo tanto, sabiendo esto, es de que los estudios actuales han puesto ya este nuevo grupo de medicamentos para ver en quiénes sí puede ser útil y en quiénes no, los PCAPs. Y ustedes van a ver en los extremos el ERGE, en el otro extremo la enfermedad ulceropéptica y en el otro extremo cuando esa enfermedad ulceropéptica se debe a un Helicobacter pylori. ¿Cuándo utilizar y cuándo no utilizar? Ya, aquí en la franja que ustedes ven más externa, en realidad no deben utilizarse de manera general, vale decir como si fuese de primera línea, ¿ya? Entonces, el tratamiento de primera línea para ERGE no investigada con pirosis o ERGE no erosiva, si yo no he confirmado que se trata de un ERGE, entonces yo no puedo hacer una prueba terapéutica inicial con un PCAPS. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda qué se llamaba el principal medicamento dentro de los PCAPs? El vonoprazán. Ya se me olvidaba. ¿Ya? Pero sin embargo, es tratamiento de primera línea para esofagitis erosivas leves, sea en grado A, B de la clasificación de los ángeles que hemos visto. Hay una utilidad incierta con un beneficio pero potencial. Perdón, antes que me olvide, en las úlceras pépticas, tratamiento de primera línea de las úlceras pépticas o profilaxis, ya lo vamos a ver más adelante en los estudios. Utilidad incierta en las úlceras pépticas si hay sangrado en casos de sangrado y estigmas de alto riesgo, ya hay un beneficio potencial. En los casos de alergia, terapias a demanda para síntomas si están relacionados a pirosis. Pero en quienes sí puede utilizarse, miren ustedes. ¿Ya? En las úlceras pépticas refractarias a tratamiento con IVP. Listo, entonces hizo tratamiento con omeprazol durante X tiempo, no funcionó, introduzco los PCAPs. Por otra parte, por otra parte, en la cicatrización y mantenimiento de la esofagitis erosiva por ERGE, sin lugar a duda tiene una utilidad fantástica o falla de los IVP en dosis estándar 2 veces al día con ERGE confirmada. Y miren, esto es lo más hermoso en relación a la erradicación del Helicobacter pylori. En las guías ya que vienen del 2024-2025 en adelante, la erradicación del Helicobacter pylori se convierte en el principal uso de los PCAPs actualmente. ¿Listo? Entonces, un paciente que tiene dispepsia, que tiene una úlcera gástrica, que tiene una úlcera gástrica sangrante, ¿ya? O una esofagitis o una ERGE, ¿listo? Entonces, actualmente cada vez están saliendo más estudios relacionados a los PCAPs, ¿listo? Para ver los riesgos y los beneficios. Y aquí les traigo algunas láminas relacionadas, ¿ya? Entonces, como la dispepsia funcional se trata de un proceso funcional como tal, que no ha sido demostrado estructural, ni orgánica, ni sistémica, ni metabólicamente, obedece también a un problema conductual psicológico. Aquellas personas que se estresan más, tienen más ansiedad, tienen problemas de convivencia o para resolver X problemas. Entonces es por eso de que en este grupo de pacientes en general se ha visto cuál es la mejor forma de poder abordarlo terapéuticamente. Ya por allá, inclusive me acuerdo yo cuando estaba en la residencia, había pacientes que eran diagnosticados como dispepsia funcional, pero, y les va a tocar a ustedes, se quejaban de un dolor sumamente intenso, 10 en 10 ya en la escala del dolor en epigastrio y después de haber hecho ecografía, endoscopía, ¿listo? Radiografía si ustedes quieren, abdominal, con pruebas laboratoriales para ver si no era, qué sé yo, un pylori, páncreas, vesícula, etcétera. Todo normal y la paciente chillaba de dolor. ¿Listo? Entonces,
se hacían combinaciones de medicamentos para calmar ese dolor. Aquí tenemos la eficacia en, en lo que es la dispepsia funcional de los diferentes grupos de medicamentos. Los IBP, los antagonistas receptores H2, procinéticos, los moduladores de la sensibilidad visceral, vale decir antidepresivo, agentes botánicos o fitoterapia y moduladores de la microbiota. Ya, entonces, estos hoy en día están cada vez sacando más estudios, pero todavía faltan mucho más. Y dentro de ellos se ha visto que modulan la composición y función de la microbiota intestinal y la respuesta inflamatoria. Dar probióticos sí podría ser una alternativa, pero quizás no es la mejor para poder calmar el dolor en una dispepsia funcional. Pero sí realizar combinaciones, por ejemplo, de un IBP con moduladores de la sensibilidad y será un antidepresivo como la amitriptilina, ¿ya? El citalopram, la duloxetina, se ha visto sí que tiene una eficacia muy, pero muy buena. En relación a los IBP, se hacen pruebas terapéuticas por 4 a 8 semanas y de la misma forma, al combinar, por ejemplo, con una amitriptilina por 4 a 8 semanas en dosis baja, 12,5 miligramos diarios, se ha visto que disminuye, controla la ansiedad, la depresión y el dolor. O sea, no sé si están pudiendo entender y se pueden imaginar cómo es ese paciente que al no tener nada orgánico, estructural, listo, manifiesta un síntoma y que podemos hasta tildarlo de loco, pero en realidad por eso es que se ha creado esta nomenclatura de la dispepsia funcional. ¿Listo? Entonces, una de las buenas combinaciones que yo personalmente he utilizado y que está descrita acá en la literatura y respalda la evidencia científica es la combinación de IBP con moduladores de la sensibilidad visceral, entre ellos la amitriptilina. ¿Ok? Que quede claro. Esto que no sé cómo se sube. Bien, dentro del segundo informe también del consenso asiático, hay una lámina que se llama el manejo de la dispepsia funcional en el contexto asiático en aquellos que no han sido investigados. ¿Qué es lo que se tienen que investigar entonces? Una causa orgánica, ¿ya? Y una causa estructural. ¿Listo? Entonces, si es una dispepsia orgánica, pues descarto que sea funcional. Si es la causa Helicobacter pylori, pues hago el tratamiento y deja de ser funcional. Pero en aquello que sospecho que es funcional, primero que hay que dar consejos sobre el estilo de vida y la dieta, incluido desencadenantes alimentarios y manejo de el estrés. Entonces, ¿necesitará psicólogo este tipo de pacientes? Pues sí, ¿ya? Y aquí es donde les decía hace un momento, combinaciones de IBP o antagonistas receptores de los H2 procinéticos sumados, ¿ya? A neuromoduladores más psicoterapia, quizás sean una de las combinaciones más efectivas para tratar la dispepsia funcional. ¿Listo? Entonces, miren, la dispepsia que no ha sido investigada, debo buscar dos cosas. Prueba no invasiva para Helicobacter pylori, sale positiva. Bueno, se reevalúa. Si después de la erradicación del Helicobacter pylori persisten los síntomas, nueva endoscopía digestiva alta, sale negativa, dispepsia funcional, sale positiva, dispepsia orgánica. Siempre buscar síntomas de alarma. Edad avanzada, vómitos, matemesis, melenas, pérdida de peso involuntaria, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tomen muy, muy en cuenta. En cualquiera de los pilares, ¿no es cierto? Siempre el manejo inclusive debería tenerse un éxito en la atención primaria, sea desde los consejos en cambio del estilo de vida, sea de los tratamientos iniciales con IBP o medicina tradicional o no farmacológica en atención primaria o en combinaciones posteriores de IBP con neuromoduladores más psicoterapia, se ha visto que los pacientes suelen controlar los síntomas. ¿Ya? Ok, ahora pasando a lo que son las úlceras gástricas y nos vamos a remitir a lo que son las guías de la Sociedad Europea de Gastroenterología, la Sociedad
Americana de Gastroenterología y la Asociación Canadiense de Gastroenterología. ¿Listo? Hay varias clasificaciones y eso es lo que vamos a ver. Todas tienen en común aquello. Se basa en clasificaciones etiológicas, características endoscópicas, riesgo de malignidad y el comportamiento clínico. En todo síndrome ulceroso, péptico, bueno, la conducta, ustedes saben, tiene que ser el siguiente paso, endoscopía. Hay ciertas características de una úlcera gástrica que lo diferencia de una úlcera duodenal. La gástrica, por ejemplo, se siente, hay la sensación de una hambre inminente que ante la ingesta de un alimento alcalino cede el dolor. ¿Ya? Y en los periodos habitualmente donde la persona no está consumiendo alimento, es ahí donde viene el dolor. En las úlceras duodenales con el alimento, en cambio, aparece el dolor. Bien, dentro de las clasificaciones etiológicas, entonces, están las úlceras por Helicobacter pylori, vale decir, infecciosas, las úlceras por AINE. Las úlceras por AINE, ¿alguien me puede decir cuál es el lugar preferido de las úlceras por AINE? ¿Cuál es el orden? Gástrica, pues, jóvenes, ¿ya? Gástrica. Y en segundo lugar, duodenal. Pero en primer lugar son gástricas. ¿Será que hay algún AINE que tiene la suficiente gastroprotección? Por ejemplo, un paciente que pueda tener hemorragia, perdón, artritis reumatoidea deformante y que tome de forma crónica corticoides y aparte algún AINE. ¿Será que hay alguna forma de prevenir una gastritis, una úlcera o un sangrado por el uso del AINE? La respuesta es que no hay un solo AINE que sea totalmente gastroprotector. Todos tienen un poco o alto riesgo de gastrolesividad. Hay úlceras idiopáticas también que no se ha identificado la causa ni por pylori ni AINE, etcétera, y son diagnósticos por exclusión. ¿Ya? Hay otras úlceras que son por estrés. ¿Qué se llaman las úlceras por estrés? A ver quién sabe. ¿Qué se llaman las úlceras por estrés? Úlceras de Curling. Listo. No se vayan a olvidar. ¿Ya? Ahora, el hecho de estar internado es una situación de estrés. La respuesta es sí. ¿Ya? Pero ese sí también lo tengo que sumar si el paciente tiene comorbilidades. Si es un paciente que tiene comorbilidades, entonces está indicado el uso de protección gástrica. Si es un paciente joven y sin comorbilidad, si no es polimedicado, quizás no sea necesario incluso el uso de los IVP, ¿ya? Porque como que pareciera que fuera algo robótico. Todos los que están ingresados en internación, toditos tienen omeprazol y no todos en realidad deberían utilizarse el omeprazol. Hay criterios también para avalar su uso, ¿ya? Hay otras causas menos frecuentes de úlceras gástricas, como la enfermedad de Crohn, los linfomas, sarcoidosis, que son procesos infiltrativos, infecciones por citomegalovirus, tuberculosis, fármacos como los bifosfonatos, cloruro de potasio o neoplasias gástricas. Y a eso hago hincapié también. Cada vez reniego en la sala de internación, por ejemplo, porque si bien dentro de las guías de corrección del potasio en las hipocalemias leves está la administración del cloruro de potasio en jarabe, ¿ya? Pero siempre hay que tomar en cuenta los efectos colaterales en quienes es más frecuente. ¿Ya? Entonces, uno de los efectos colaterales son la gastrolesividad. ¿Y en quienes aparece más frecuente? En aquellos que son pluripatológicos y polimedicados. Si es una abuelita renal crónico, ya que ha tenido hemorragia digestiva, ya que utiliza una serie de medicamentos antidepresivos para la diabetes, para la presión, para el colesterol, y encima está con infección, problemas pulmonares, y porque le dieron corticoide no venoso, hizo hipocalemia y está a 3,35 y le doy
yo jarabe de potasio estoy aumentando, aunque sea leve la hipocalemia, estoy aumentando el riesgo de úlcera y de sangrado. Entonces, no lo administro yo y no lo recomiendo y también es una de las causas por las cuales puede producir úlcera gástrica, ¿ya? Bien, entonces hablamos de una clasificación en base a la etiología. Cuando tenemos una úlcera gástrica, ¿qué es lo que habíamos dicho que hay que hacer? Entonces una clasificación endoscópica. Y dentro de la clasificación endoscópica nos podemos encontrar con una úlcera que está sangrando. Entonces ahí aparece la clasificación de Forres, ¿ya? Y la clasificación de Forres se clasifica en reciente, ¿ya? De reciente, ¿ya? Cuando habla de reciente, está hablando de un vaso arterial, no reciente o pasado, listo, habla de un vaso venoso, listo. Aquellas que son más complicadas son, dentro de la clasificación de Forres, son las 1A y 1B, listo. El 1A significa un sangrado activo en chorro, el 1B es un sangrado en napa o en babosa o un sangrado rumiante, algunos le llaman, ¿ya? O en baba. El Forres 2B hace alusión a un coágulo visible o un vaso visible. El 2B a un coágulo adherido. El 2C una mancha negra. Y el 3 ya son base limpia sin estigma de sangrado. Acá lo que tenemos que tomar en cuenta las clasificaciones pronósticas y el riesgo de recurrencia. Dependiendo en la clasificación en qué grado esté el paciente, entonces yo puedo saber el riesgo de recurrencia y la mortalidad, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, en términos de riesgo de malignidad, ¿cuál es la localización más frecuente en la cual una persona puede tener más riesgo de que esa úlcera pueda ser de origen neoplásico? Las que se localizan dónde y por encima de qué tamaño. ¿Quién me puede decir? Curvatura mayor y mayor a 3 centímetros. Curvatura mayor y que sea mayor a 3 centímetros. ¿Qué son peores? ¿Aquellas que son múltiples o son únicas? Únicas. Aquellas que son únicas, ¿no es cierto? Entonces, bien lo ha dicho, entonces, cuando estamos frente a esa situación, ahí obligadamente el endoscopista pues tomará al menos 6 biopsias de lugares diferentes de esa úlcera, ¿ya? Hablando más propiamente dicho de lo que son las úlceras gástricas, hay una clasificación de acuerdo a su localización. Y aquí nos encontramos con la clasificación de Johnson, que se basa en la localización respecto a la unión gastroesofágica, línea media del estómago y el pílor, ¿ya? Entonces lo clasifican en tipo 1, 2, 3, 4. La 1 es aquella que se localiza a lo largo de la curvatura menor. Está más relacionada, por lo tanto, con la infección por el Helicobacter pylori, aunque si bien el Helicobacter pylori está más asociado a las úlceras duodenales, cerca del 95%, frente a las úlceras gástricas, alrededor del 90-92%, cuando se presenta en la curvatura menor se ha visto una asociación mayor con el Helicobacter pylori. Luego, las tipo 2 son aquellas que están localizadas a lo largo de la curvatura mayor, ¿ya? Estas también están relacionadas con Helicobacter pylori, pero también están relacionadas con los AINE. El tipo 3 son aquellas úlceras prepilóricas que habitualmente suelen ser a menos de 5 centímetros de distancia del pílori y están asociados al consumo de AINE. Y por último, las úlceras que están relacionadas al cuerpo gástrico no corresponden a la curvatura menor, pero sí están relacionadas a la curvatura mayor. Cuerpo y curvatura mayor, y estas tienen sí un poco más de relación con el riesgo de malignidad. ¿Ya? Entonces esa es la clasificación de Johnson. Ok, ahora nos adentramos un poquito más.
Cuando hablamos de los PCAPs en las enfermedades úlcero-pépticas, ¿qué dice la evidencia? En general, en relación a la úlcera péptica como tal, ¿ya? No usar PCAP como terapia de primera línea en el tratamiento o profilaxis de una enfermedad úlcero-péptica. Pero, ¿qué es lo que han hecho los estudios en relación a la comparación de los PCAPs con los, con los IVP? Se ha visto que las úlceras gástricas en relación a la cicatrización, cuando se utilizan los PCAPs en 8 semanas, cicatrizan entre un 94 a 96% frente a las úlceras duodenales en 6 semanas en un 96 a 98% cuando se utilizan IVP. ¿Qué significa entonces que tiene una eficacia similar, tanto gástrica como duodenal, utilizando PCAPs o IVP? Pero, ¿dónde es que tiene mayor impacto entonces? En la etiología, en la asociación del Helicobacter pylori, ¿ya? Cuando es por Helicobacter pylori hay una mejor cicatrización de la úlcera cuando se utilizan los PCAPs. Otra de las razones para utilizar PCAPs es cuando hay un fracaso a los IVP o hay una hipersecreción de gastrina, como en el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿ya? Ahí sí se podría considerar el uso de los PCAPs o como una profilaxis secundaria de úlcera. Entonces, con aspirina, las personas que están con aspirina a dosis baja, la recurrencia a 24 semanas es del 0.5 a 1.5 con PCAPS versus con IVP 2.8%. Y en las personas que utilizan AINE a largo plazo, la recurrencia es del 3% versus 6% en los que utilizan IVP. Entonces, si comparamos acá, entonces vemos que utilizar un PCAP de forma profiláctica en los pacientes que consumen AINES por X motivo, sí tiene un beneficio sustancial. No lo digo yo, lo dice la evidencia, ¿ya? Ahora, en relación a que no hay evidencia suficiente para usarlo con primera línea en las úlceras sangrantes de alto riesgo, ¿ya? Pero su rápida y potente inhibición ácida sugiere un posible beneficio. Por eso le digo, esto aún sigue en estudio y si bien hay algunos estudios que son concluyentes, en otros todavía falta, ¿ya? Una úlcera con sangrado de alto riesgo podría ser un Forres 1B o 1A, ¿ya? Entonces en ello se prioriza la terapia endoscópica. Pero, por ejemplo, en un estudio en Tailandia con 194 pacientes, se comparó la utilización del vonoprazan con IVP a dosis alta. Recordemos de que un paciente que tiene una úlcera gástrica sangrante, listo, hay dos formas de utilizar el IVP. Hay la forma de utilizarlo en bolo o utilizarlo en infusión. Cuando lo utilizo en bolo o infusión, la primera medida que se toma es un bolo de 40 a 80 miligramos endovenoso de omeprazol y a partir de ahí puedo utilizar o pantoprazol o omeprazol ya de dos diferentes maneras. La primera en bolos, manteniendo de 40 miligramos cada 12 horas por 3 días, o la otra opción es a través de una infusión continua de 6 a 8 miligramos hora de omeprazol por 3 días, ¿ya? En este caso, donde solamente, donde había una úlcera, utilizaron de 6 a 8 miligramos IV por 3 días en infusión. Y luego de eso mantuvieron omeprazol 20 miligramos cada 12 horas por 28 días. Frente a la comparativa de 20 miligramos cada 12 horas por 3 días, imagínense en comprimido, ¿ya? Del vonoprazan y luego 20 miligramos una vez al día por 28 días. ¿Cuáles fueron los resultados? A los 3 días, los que utilizaron PCAPS ya tuvieron un resangrado en el 7% versus los que utilizaron IVP 10%. A los 7 y 30 días, ¿cuál fue la tasa de recurrencia en quién fue mayor? En los que utilizaron IVP. Por tanto, la diferencia de riesgo está en relación al 3.3%, por lo que se dice que dosis alta de PCAP por corto tiempo podrían reducir el resangrado. Por eso le digo, todos estos datos que les traigo son sumamente nuevos, preliminares, necesitan mucho más estudios para seguir avalando esto, ¿ya?
Pero ¿dónde está el mayor beneficio? Como les mostré inicialmente en una lámina donde había unos redondos, en el manejo del tratamiento para el Helicobacter pylori, ¿ya? Basado en las guías del Maastricht del 2022 y la Asociación Canadiense de Gastroenterología y el Consenso Asiático 2025, no van a encontrar ninguna otra más, no existe otra más, lo he buscado, no hay. Esto es lo último y se los traigo bien deglutido y resumido en sencillo. Para hacer la prueba diagnóstica no se hace a través de una prueba de sangre buscando el antígeno Helicobacter pylori en sangre. ¿Cuáles son las tres pruebas que son el equivalente? Cualquiera de las tres que se haga y me salga positiva, pues lo considero verdaderamente el resultado positivo. O bien una prueba del aliento con urea, alta sensibilidad y especificidad, o directamente una no invasiva, una búsqueda de antígeno del Helicobacter pylori en una muestra fecal, o el equivalente a una biopsia gástrica si el paciente se hace una endoscopía. Cualquiera que salga a través de estas pruebas positivo, debo iniciar un tratamiento de erradicación contra el Helicobacter pylori. Y aquí es donde las recomendaciones de las guías son fantásticas, porque aquí utilizan los PCAP versus los IVP en el tratamiento de primera línea. Y dentro de los IVP hace comparativas, sea omeprazol, esomeprazol o rabeprazol, frente solo al vonoprazan. Y miren, la erradicación ha llegado hasta el 92% con los PCAPs versus con IVP 80%. ¿Listo? Ahora, la duración recomendada actualmente en todo el mundo, lo ideal es de que sean 14 días para los regímenes de Helicobacter pylori aprobados en Estados Unidos, pero para regímenes con vonoprazan. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consistía aquello? Hay otros regímenes simplificados de 7 días y el mejor, el más correcto es el que es de 14 días. Pero imagínense, aún así, en el régimen simplificado de 7 días, en donde se hacen terapias duales de vonoprazan con amoxicilina, se llegó a una eficacia, a una erradicación del 89% frente al vonoprazan con dos antibióticos en terapia triple hasta el 88% de igual manera. ¿Qué les quiero decir con esto? De que las terapias duales con vonoprazan llegan a tener una tasa de éxito de hasta el 92% y en los regímenes con vonoprazan 66 a 70% cuando son terapias duales, ¿ya? Eh, Acá tengo otro, no, era este de acá, ¿ya? Quiero que nos quedemos con los consensos de Maastricht, ¿ya? Donde el 100% de los expertos están de acuerdo en que los regímenes basados en PK, Helicobacter pylori, son superiores o no inferiores a las terapias triplácticas. Bien, entonces, en los tratamientos de segundo, no, acá esto lo que más me interesa es esto, ¿ya? Los regímenes actuales, entonces, del Maastricht de Florencia, ya venían recomendando la introducción de nuevos medicamentos que estaban saliendo en aquel entonces, donde los PCAPs iban a ser prometedores, ¿ya? Y dentro de los puntos claves actuales que se recomienda, sí, es que el vonoprazan logra mayores tasas de erradicación que los IVP en la mayoría de los estudios y son eficaces incluso en regímenes que van en torno a solamente 7 días, sea en terapias duales, vale decir, solo el vonoprazan con amoxicilina o en terapias triple con vonoprazan con dos antibióticos, ¿ya? Estos son en estudios de Singapur, similar a terapias triple con IVP por 14 días. Listo, entonces la utilización de dos antibióticos, entre ellos utilizaban la claritromicina con la amoxicilina junto al vonoprazan, ¿ya? Eh, y acá lo que mencionaba hace un momento era el beneficio en cepas, pero que eran resistentes a la claritromicina, ¿no? Aún así, tenía un beneficio mayor
las terapias que eran duales, ¿ya? Se quedan con esa información entonces en que actualmente en el tratamiento del Helicobacter pylori sí ya está incluido, sí está avalado, sí está recomendado. Ya no inclusive el uso de un IVP, sino el uso de los PCAPs, como el vonoprazan. Vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dicen las guías. Ya 92% frente a 80%. Y esto fue a raíz de una revisión sistemática, inclusive de 7 ensayos asiáticos. Otro dato que tienen que saber ustedes es de que eh, de 10 pacientes que son diagnosticados de Helicobacter pylori, ¿ya? Eh, de 7 a 8 era lo que se manejaba. De 7 a 8 se iban a tratar perfectamente, pero iban a haber 2 a 3 de que iban a necesitar una terapia de segunda línea o una de rescate o de tercera línea, ¿ya? Y a eso obedecía cuando se utilizaban los IVP. Ahora, con el uso de los PCAPs, de cada 10 pacientes que tienen Helicobacter pylori, 9 son exitosos y solamente un tratamiento puede fracasar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la hemorragia digestiva alta también, les traigo igual acá la última información, pero ya ustedes la conocen igual. No hay mucho que sorprenda en realidad en el tema de hemorragia digestiva alta. Y vamos a hablar de hemorragia digestiva alta hoy día varicial. Para la siguiente clase vamos a hablar de las no variciales y hemorragia digestiva baja. Todas son recomendaciones de estas guías internacionales. Todas concluyen de que se define un sangrado que es proximal al ligamento de Treis o por encima del ligamento de Treis, ¿ya? Y que básicamente incluye esófago, estómago y duodeno proximal y que puede manifestarse con hematemesis, melena, hematoquesia o incluso con una anemia ferropénica. Entonces, si yo les pregunto, una hemorragia digestiva alta es aquel sangrado que está por encima del ángulo de Trace y que se manifiesta con anemia ferropénica? La respuesta es sí. O anemia ferropénica. Quizás eso sea nuevo para ustedes. ¿Ya? Entonces, son datos importantísimos que deben saber. La endoscopía sigue siendo el método diagnóstico y terapéutico de elección, idealmente dentro de las primeras 24 horas. Valga la aclaración que la sonda nasogástrica para las hemorragias digestivas altas ya no se utiliza. Antiguamente se utilizaba en primer lugar para comprobación de la úlcera, pero donde el sangrado, al colocar la sonda, aspiraba y si salía sangre, bueno, era una hemorragia digestiva alta, pero se descontinuó su uso porque en los que aspiraba para ver si era un sangrado, podías estar también retirando el coágulo que se podía estar formando para autolimitar el sangrado y empeoraba más bien de esa manera dicho sangrado. Por lo que si se tiene que colocar una sonda nasogástrica, solamente la indicación es para descompresión gástrica, que el estómago que está verdaderamente lleno y con vómitos, vómitos, vómitos para proteger vía respiratoria, es su única indicación. ¿Listo? Entonces, aquí, como bien lo mencionaron anteriormente, ¿cuál es el punto más importante de la hemorragia digestiva alta? Ya es la estabilización hemodinámica a través de la escala del shock o de la ATS también, ya Asociación Americana del Tórax. ¿Listo? ¿Cuáles son las variables que se tienen que tomar en cuenta? ¿No es cierto? La frecuencia cardíaca, presión arterial, diuresis, estado mental, llenado capilar y color o temperatura de la piel, ¿ya? Y se puede tener en base a eso, de acuerdo al grado, una pérdida porcentual y en ml de cantidad de pérdida de sangre. Entonces, habitualmente el grado 1 y el grado 2 no es tan complejo de manejarlo y se puede manejarlo en salas inclusive. Y hablamos de una estabilidad hemodinámica cuando el paciente todavía mantiene una presión arterial normal.
pero en el momento que cae la presión arterial, definitivamente cae la presión arterial, estoy entrando en lo que es un shock hipovolémico con inestabilidad hemodinámica. Aquí la pérdida estimada de sangre va en torno al 30-40%, entre 1.500 a 2.000 ml de sangre con una diuresis 5 a 15 ml hora. Hay confusión, llenado capilar obviamente prolongado, está la piel fría, está pálida, está diaforético. Acá lo que me interesa que sepan es que en los grados 1 y 2, la administración de cristaloides o dos vías de acceso venoso periférico o una vía de acceso venoso central, más encontrar la causa, resuelven el problema. Pero en el grado 3, además del acceso venoso central que se necesita, ya aquí lo que se debe transfundir es hemocomponente concentrado de eritrocitos. Ya lo habíamos mencionado antes. Concentrado de plaquetas va a variar de acuerdo al problema patológico que presenta el paciente. Y en el grado 4, aquí obviamente el paciente ya está inconsciente, está anúrico, está con un pulso filiforme, hay una pérdida estimada de más de 2 litros, que es aproximadamente 40%. Aquí debo hacer ya la reanimación masiva con hemocomponente bajo el protocolo 111, eritrocito, plasma y plaqueta. Listo. Estos pacientes deben ser manejados necesariamente en una unidad cerrada. ¿Ya? ¿Cuáles son las características que ustedes deben conocer? Las más importantes de las características de la varicial y no varicial. Cuando hablamos de la hemorragia digestiva alta varicial, listo, son aquellas que están relacionadas evidentemente a las varices esofágicas o gástricas secundarias a hipertensión portal. No hay otra. El problema hepático que generó hipertensión portal generó las varices esofágicas y estas con más riesgo de sangrado. Suelen ser inicios bruscos y masivos, frecuentes en pacientes con cirrosis descompensada, mayor riesgo de resangrado y se asocian a citis, encefalopatías y falla renal. Las causas frecuentes, bueno, las varices esofágicas, pero algo que quiero que se graben desde ahora, que las no variciales, perdón, que las variciales se autolimitan en el 15 a 20%, mientras que las no variciales se autolimitan en el 85 a 90%. La mortalidad, por tanto, suele ser entre el 15 a 20% a las 6 semanas. ¿Ya? De igual forma, la estabilización hemodinámica es lo más importante, pero acá hay un dato mucho más importante, que se debe hacer antibiótico terapia profiláctica en los que son de origen varicel. Ya se coloca antibiótico, se hace la endoscopía, se hace la endoligadura y el antibiótico de forma profiláctica, porque esas varices se pueden infectar. Antiguamente la medicación que se utilizaba era la ciprofloxacina, ahora se utiliza la ceftriaxona, ¿ya? Entonces, importantísimo. Ya utilizará, bueno, el endoscopista, ¿no es cierto?, la terlipresina o el octreotide para ayudar también a producir vasoconstricción y frenar el sangrado. Posterior a ello, bueno, se utilizará medicamentos para disminuir la presión del sistema porta, entre ellos el propanolol. En cambio, las hemorragias digestivas altas no varicial se autolimitan en el 80-90% y su mortalidad es 2 a 5%. Es mucho más baja la mortalidad y la autolimitación es mucho más alta. Por eso, de que no se convierte en una emergencia al paciente mandarlo a hacer una endoscopía antes que estabilizarlo hemodinámicamente. Acá les traigo, ya, igual en base a la evidencia, qué es lo que se hace en cada estadio, en cada grado, perdón, de la clasificación de Forres. ¿Listo? Por ejemplo, en el Forres 1A, que ya habíamos dicho, algunos lo llaman los endoscopistas sangrados en jet o a chorro, ¿ya? Es un sangrado activo, es una arteria que está aquí sangrando, ¿ya? Acá el riesgo de resangrado va en torno al 90%. La terapéutica endoscópica va a realizarse hasta el estadio o hasta el grado, perdón, 2B.
El 2C y el 3 no requiere un tratamiento endoscópico. Quiero que se queden con eso. ¿Ya? Y por lo tanto, el tratamiento también intravenoso suele ser también diferente, ¿ya? Sin embargo, el tratamiento farmacológico desde el 1A hasta el 2B o bien es en bolo o bien es en infusión, como les mencioné anteriormente, ¿ya? En cada uno de ellos, el manejo está en relación a hacer una rendoscopia si hay un resangrado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, requiere una vigilancia más estrecha. El riesgo de resangrado en el 1A 50-90%, es alto, 1B 30-60%, intermedio 2A y 2B con 20-40 y 10 al 20%, el 12 5 a 10% y muy bajo, menos del 5%, el 3. ¿Ya? Entonces esta es la clasificación de Forrest. Hay otra de las clasificaciones que me encanta, que les he mencionado también en la práctica, pero no las han estado estudiando, y es la clasificación de Glasgow Blatchford, ¿ya? Es un sistema de puntuación para predecir la intervención médica, o sea, qué es lo que voy a hacer. Entonces, para ver qué es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, en relación a que así es cirugía, así es realizar una endoscopía temprana o a la necesidad de transfusión en un paciente que tiene alterado parámetros tanto clínicos como laboratoriales, entre ellos la urea, la hemoglobina, sea hombre o mujer, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, cómo se inició, si fue con síncope, melena, hematemesis o ambas, qué comorbilidades tiene de origen cardíaco, hepático o en otros lugares y qué medicamentos utiliza directamente, si está relacionado a un AINE o no. ¿Qué es lo que quiero lograr? Si sumamos toda esta puntuación, yo no les digo que me digan toda la puntuación porque sé de que estas puntuaciones, al igual por ejemplo como la Apache 2O de las pancreatitis, son escalas que debe uno mirarlas para poder sumar los criterios. Pero si yo ni siquiera sé para qué se utiliza o que existe esta clasificación, entonces no voy a poder tomar una medida adecuada. Bien, entonces miren, este, ¿qué significa, por ejemplo, que la urea esté aumentada? Refleja el grado de hemorragia y la absorción de la sangre. ¿Qué significa de que yo tenga una hemoglobina menos de 6 niveles, menor nivel de hemoglobina indica mayor pérdida sanguínea? Y entonces aquí esto me refleja de que también puede estar podemos estar frente a un paciente que tiene un Forre 1A o 1B. ¿Qué significa que el paciente esté hipotenso? El hipotenso es mayor riesgo. El estar hipotenso es mayor pérdida de sangre. O puede estar con 1A, 1B o inclusive un coágulo adherido con un 2A, relacionándolo endoscópicamente, ¿no? El hecho que el paciente esté taquicárdico es una respuesta compensadora de la hemorragia y la presentación clínica, ¿no? Indica, bueno, la severidad del sangrado, ¿no? Si es un síncope, obviamente, significa que es un sangrado súbito, lo más probable arterial, y más todavía se acompaña con deposiciones melénicas. ¿Ya? Más importancia se le da cuando hay combinaciones de comorbilidades sistémicas en diferentes órganos. ¿Qué logro con todo esto? Clasificarlo al paciente para tomar una conducta. Por ejemplo, de 0 a 1 punto significa que hay probabilidades de relación a la probabilidad de intervención médica 1%. 2 a 5, riesgo intermedio, significa que voy a necesitar intervenir a ese paciente con alguna conducta 10 a 25%. Pero más de 6 puntos significa que ese paciente, más del 50%, necesita una intervención. ¿A qué se refiere con eso? Más de 6 puntos significa que alto riesgo de que verdaderamente se complique el paciente y por lo tanto yo tenga que hospitalizarlo, reanimarlo y realizarle una endoscopía urgente. Entonces me valora la necesidad de tomar una conducta, ya una conducta médica para transfundir, para internarlo, para la endoscopía o para una cirugía. ¿Ok? Luego aparece otro índice que es el índice de Rocal para predecir el riesgo de rehemorragia y la mortalidad en hemorragia digestiva alta como tal. Y evalúa la edad, el estado de shock, enfermedad concomitante, el diagnóstico endoscópico y la hemoglobina. Por lo tanto, el índice de Rocal se evalúa posterior a la realización de una endoscopía.
siempre, ¿ya? Porque me va a poder ayudar a identificar al paciente que tiene alto riesgo de resangrado, ¿ya? Entonces se clasifica igual del 0 al 3 de acuerdo a la edad, el shock, las enfermedades concomitantes. Miren acá, en relación a la enfermedad concomitante, 0 puntos, ¿no es cierto? Cuando no hay ninguna alteración o comorbilidad. Un punto cuando hay comorbilidades, pero que son leves a moderadas, o sea que no son descompensadas, y cuando son 2 puntos, cuando verdaderamente son comorbilidades graves. En relación al diagnóstico endoscópico, bueno, veré grado 0 si son lesiones de mayor Way o no hay lesión, pues el índice o la probabilidad de resangrado en este caso va a ser nada, ¿ya? Pero si por el contrario hay úlceras sin estima de sangrado reciente, vale decir un forre 3, ¿ya? Entonces aquí le voy a poner un punto, pero si veo acá un sangrado, estima de un sangrado reciente, coágulo adherido, vaso visible, estamos hablando de un A, de un 2B o un sangrado activo 1A, 1B, en ese paciente tengo que prestarle atención. Peor también si se trata de un paciente con cáncer gástrico. En estos casos también se suma también la hemoglobina. Entonces, yo voy a clasificar bajo riesgo con mortalidad menos del 1%, 3 a 7 puntos, riesgo intermedio 5 a 10% de mortalidad, o alto riesgo más de 8 puntos con una mortalidad superior al 40%. Les pongo un caso clínico acá, por ejemplo, un paciente de 65 años de edad, que lo vamos a ubicar con un punto, que tiene una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto con un punto, que tiene una enfermedad concomitante, ¿ya? Pero que es leve a moderada, en este caso, enfermedad cardíaca leve. Tiene un diagnóstico endoscópico donde le ponemos 2 puntos porque es una úlcera con vaso visible y una hemoglobina de 9, o sea, menor a 10. Sumo los puntos y me da 7. 7 es un riesgo intermedio. Mortalidad 5 al 10%. De esa manera es que se calcula, ¿ya? Y por último, el Lyme 65, mucho más fácil de sacar todavía. Predice la mortalidad en hemorragia digestiva alta a través de un sistema sencillo de sigla de AIM 65, donde la A está en relación a la albúmina, I de INR, M estado mental, S presión arterial sistólica y la edad mayor a 65 años. Entonces recuerdo esta clasificación del CURP 65 en las neumonías. De igual forma, este es más sencillo porque cada variable es el equivalente a un solo punto. Y de acuerdo a eso voy a ver también la mortalidad de la hemorragia digestiva de acuerdo a la puntuación. Cuando tengo 4 o 5 puntos, alto riesgo de mortalidad dentro de los 30 días, 25 a 50%. Por lo tanto, este paciente de forma rápida puedo saber si se necesita una internación en salas generales o en una unidad de cuidados intermedios, ¿ya? Por ejemplo, un paciente de 70 años con hemorragia digestiva que presenta albúmina de 2,8 y NR 1,8 está confuso con Glasgow de 13, presión arterial sistólica, o sea, hipotenso y una edad de 70 años, sumo y me va a dar obviamente un riesgo alto. De esa manera, entonces, es lo que se utiliza. Ojo con esto que les menciono siempre, igual, al igual que con el CUP 65, si bien son pocos datos que se toman en cuenta para tomar una decisión tan grande, siempre el criterio clínico sobrepasa a una tabla, ¿ya? O a un score. Tiene que ser la suma de criterios lo que me vaya a llevar a tomar una conducta como tal. Listo, entonces por eso en el manejo, por ejemplo, de la hemorragia por una úlcera péptica, lo que dice la Asociación Europea de Endoscopía Gastrointestinal actualizada 2026, ya me habla directamente. La hemorragia digestiva alta directamente me está diciendo, ¿está estable o inestable hemodinámicamente? ¿Ya? Si no está estable, entonces hay que hacer una reanimación hemodinámica cristaloide, estrategia restrictiva de transfusión. Y aquí paso, si está estable, entonces voy a ver el Glasgow Blackford, cómo está. Entonces, ¿para qué? Para predecir las necesidades de intervención que voy a hacer. Menos de uno, entonces considero ambulatorio, pero si no es más, si no es menos de uno, significa que es 3, 4, 5, 6 puntos, entonces, ¿qué voy a hacer? Una endoscopía digestiva alta temprana, dentro de las primeras 24 horas. Lo clasifico como una úlcera péptica con
como causa el sangrado, entonces ahí voy a recién clasificar el FORRE. Luego de aquello, ¿no es cierto? Pasa, entonces entra ahí ROCAL. Entonces, de acuerdo a la clasificación de Forre, por ejemplo, activo, si es 1A o 1B, entonces el endoscopista, como este es un manejo más endoscópico, tendrá diferentes opciones de manejo o alternativas de mezclar terapias térmicas con mecánica, ya, o considerar pinzas hemostáticas, que es lo que actual, que lo nuevo que están colocando, ya, o haciendo. El Forre 2A, donde hay un vaso visible, la alternativa igual pinzas hemostáticas. El 2B, eh, reinyectar adrenalina, retirar cuidadosamente el coágulo, estima de endoscópico subyacente, etcétera. O el 2C o el 3, donde no requiere un tratamiento endoscópico como tal. No utilizar adrenalina solo como una terapia única, siempre tienen que ser combinaciones de alternativas, modalidades terapéuticas, ¿ya? Después que se hace entonces la endoscopía digestiva alta y se clasifica con el FORRE, se continúa con los IVP en dosis alta, ¿ya? O con los BCAP, perdón, si lo van a utilizar. Líquidos claros puede iniciarse. ¿En quienes se inicia líquidos claros? Si me sale un FORRE 2C o 3, ¿ya? En ellos ya se puede iniciar líquidos claros. En el resto, después de las 6 horas en los que son 12 o 3, e inclusive el alta temprana se puede dar. Ya, entonces, dependiendo del caso, bueno, se utilizará terapias con hierro, considerar hierro antes del alta hospitalaria en pacientes con deficiencia de hierro o anemia. ¿Ya? Y para finalizar, jóvenes, de esta actualización que les traigo acá de estos tres temas hermosos, les traigo Proverbios 3 del 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no se apoyen en su propia prudencia, y reconózcanlos en todos sus caminos, porque Él así enderezará tus veredas. Si yo quiero hacer lo que yo quiera porque me da la gana, téngalo por seguro de que no están siendo prudentes, que no están siendo sabios en tomar esa decisión. Siempre confíen en el Señor, pero dice con todo tu corazón, ¿no es cierto? O sea, demostrarle de corazón verdaderamente de que Él es el único en el que puedes confiar. Y le da una promesa acá, ¿ya? De que si ustedes lo reconocen a Él en todos sus caminos, en la universidad, en la familia, en la finanza, en los emprendimientos, en lo que sea, si ustedes hay algunas cosas que no están todavía alineadas, Él va a hacer la promesa de enderezar esos caminos. Créanlo y así va a suceder. Amén. Bueno, jóvenes, preguntas, ¿qué les pareció? Hablamos hasta no variciar. La siguiente semana vamos a hablar de varicial y hemorragia digestiva baja. Creo que he acelerado, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, por favor vayan, tomen un tecito, un cafecito y a descansar. ¿Ya? Los veo mañana en la práctica, los que corresponden. Y un último aviso solamente, un último aviso, ¿ya? Neisa, por favor, hay 3 o 4 grupos que van a entrar a hacer trabajo de investigación para la expociencia. ¿Ya? Entonces quiero quedarme o alguno de los representantes o de los 4 grupos, quedarme un grupo de WhatsApp donde solamente el representante esté ahí para coordinar con ellos las revisiones de su trabajo. Vamos a comenzar a pulirlo, ¿ya? Un WhatsApp con los 4 representantes de los 4 grupos, ¿ok? Dios me los bendiga, jóvenes. Pasen una linda noche. Abríguense bien. Chao, Gracias. jóvenes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Doctor. Recording